Ahora que ya tenemos instalado 7HL, cabe mencionar algunos de los menús o ediciones que tú puedes encontrar al momento de ejecutar el sistema. Tenemos, por ejemplo, este menú donde aparecen solo las opciones de contabilidad. Tenemos el siguiente menú, que son de los módulos contables administrativos. Puedes ver aquí que está señalado el menú contable, que las opciones son las mismas que están en el otro menú, que es solo contabilidad. A diferencia de este otro, que aparecen más opciones o más módulos. Si hacemos clic en este botón, se nos habilitarán los otros módulos. ¿Ok? Y así en cada una de las opciones. El siguiente edición, pantalla o módulos es la edición Business Empresarial 7HL 2015, que en esta edición nos aparecen todos los módulos habilitados. Aquí tenemos el módulo de contabilidad. Tenemos aquí en esta parte los módulos de compras, inventarios y proveedores, facturación, clientes, cuentas y arrendamiento financiero, y pues en esta otra línea cuarta, contables administrativos. Dentro de ellos tenemos contabilidad, IVA, impuestos, planillas, quedan, caja y bancos, y otros módulos, proyectos, sistemas para gasolineras, sistemas para restaurantes y hoteles, sistemas para clínicas veterinarias, sistemas para reparaciones o la parte técnica, así como reparaciones de autos, de motos, celulares, refrigeradoras, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí otros menús. Menú solo de inventarios, menú inventarios y facturación, menú de cuentas y arrendamiento financiero. Los sistemas y los negocios o empresas son manejados por personas naturales. Aún así, hay ciertas nomenclaturas que los distingue y es necesario la utilización de estándares o sinónimos. La mayoría de opciones dentro de 7HL pueden ser personalizables y ajustadas según el tipo de empresa o país en el que te encuentres. Veamos algunos ejemplos básicos. En todos los países hay contribuyentes, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Estas personas tienen una identificación fiscal, que puede ser o llamarse número de registro contribuyente. En otros casos o otros países pueden llamársele como registro único de contribuyente o RTN, dependerá del país y de la nomenclatura o conceptos que se use. Otro ejemplo puede ser que todas las personas naturales se identifican por medio de un documento único, que en algunos casos es DUI, en otros casos se le puede llamar cédulas. Así como también hay algunos conceptos que cambian. Si nos referimos a la parte de contabilidad, en algunos países le conocemos como a los registros que se hacen de cargo y abono, se le conoce como partidas, se le conoce como asientos contables o pólizas. Entonces estamos hablando de conceptos iguales. Entonces el sistema permite ir configurando dependiendo y adaptándolo dependiendo a la configuración en que tú te sientas bien nombrarle. Ejemplo, y si tienes o has instalado los módulos de facturación, inventarios, control de IVA, vamos a ver los tipos de documentos utilizados, que pueden variar de país en país o de empresa a empresa. Por ejemplo, entramos a los tipos de documentos
Los tipos de documentos fiscales son facturas, notas de créditos o devoluciones, notas de remisión o notas de envío. Aquí estamos en la pantalla en donde se pueden personalizar estos tipos de documento, porque como te decía, de que cada empresa le puede llamar de diferente nombre, o cada usuario pues él le da el nombre que él entienda. Por ejemplo, las facturas de venta, el sistema trae el nombre facturas a consumidor o ventas a consumidor, factura. También hay ventas que se hacen con tiquetes, ventas a consumidores, tiquetes. También hay otros tipos de documentos que son facturas simplificadas. Todos estos documentos se utilizan para vender, o que son documentos que se le emiten a un cliente específico y lo que cambia son el modelo, su estructura o los nombres, pero todos son ventas. Ventas que descargan del inventario, que pueden hacer un cargo a un cliente, que se recibe efectivo, etcétera, y que estos pueden ser contabilizados también. Hay ventas también que se hacen a contribuyentes, ventas al exterior o las facturas de exportación. Entonces todos esos tipos de documentos los puedes ir personalizando, dándole la opción modificar, cambiándole su nombre e indicándole el efecto que va a tener en los diferentes módulos que vayas a utilizar. Entonces aquí se define el comportamiento de estos tipos de documentos. Si vas a imprimir, por ejemplo, facturas en formatos preimpresos, le puedes establecer un formato, los números de ítem máximos que ocupará. También hay algunos casos que para efectos de inventario se utilizan algunos tipos de documentos como notas de remisión o notas de envío. Aquí tenemos entonces el documento, puedes ver su parametrización. Dice nota de remisión, tú lo puedes modificar y ponerle el nombre que quieras. ¿Okay? Puedes ver que hay varios tipos de documentos. Si alguno de estos consideras agregar otro extra o eliminarlos, los puedes hacer. Un documento, puedes sacar copia de un documento de esos para que guarde la misma configuración del nuevo que vayas a crear. Otra parte que cambia de país en país o de empresa a empresa son la parte de los impuestos. Entonces 7HL puede manejar hasta 10 tipos de impuestos, 9 o 10 tipos de impuestos. Veamos, empieza del 0, que es el IVA, que es el impuesto que todas las empresas y países manejan. IVA, tú le puedes cambiar el nombre acá si gustas o dejarlo así. Hay otros impuestos de percepción, retención terceros, contribuciones como el FOVIAL, el COTRANS. Para el caso de las empresas que son turísticas, hoteles, restaurantes, entonces está la parte de contribuciones también de turismo, propina y los otros impuestos, renta, pago a cuenta, que los puedes ir personalizando. Todos estos detalles pues se irán viendo en los videos posteriores. Aquí nada más es una explicación general de todo lo que puedes hacer. Entonces en cada impuesto le puedes decir, por ejemplo en el percepción, en el caso de las ventas, esta columna, que sume. En el caso de las compras, si aplica, le puedes decir que reste, por ejemplo, o que sume, dependiendo la operación que vaya a tener ese tipo de impuesto. Puedes ver que aquí también está, si llevas la parte de contabilidad o la automatización, aquí le vas colocando los códigos contables a cada impuesto. Siguiendo con la edición contable administrativa, ahora vamos a ver la descripción del entorno de 7HL.
En la primera línea, en la parte de arriba, podemos ver que nos da el nombre de la empresa en la que estamos trabajando, seguido de la edición que hemos instalado, en este caso Business Contable Administrativo, y seguido tenemos la versión o la última actualización que hemos bajado o descargado. Nos da el sitio oficial del sistema y nos dice aquí el tipo de instalación o la licencia, que en este caso la tenemos como demo 55 días. En la segunda línea nos muestra un menú, el menú de esta edición. En la tercera, el nombre del menú de esta edición. Podemos ocultar o habilitar el menú que queramos, seleccionarlo con el mouse o seleccionarlo presionando la letra que aparece subrayada a la par de cada opción. Los sistemas 7HL son intuitivos, ya que te permiten el ingreso o manejar cantidades de información bastante importantes y están diseñados para irlos trabajando básicamente con el teclado numérico. Claro, hay excepciones en donde tienes que digitar nombres, conceptos, en donde tienes que utilizar la parte de las teclas o de las letras, pero por lo general vas utilizando el teclado numérico y no utilizas mucho mouse. O sea, recomendamos no utilizar mucho mouse porque eso te quita tiempo, más cuando estás procesando grandes cantidades de información. Ir utilizando el mouse pues te va quitando tiempo. Claro que hay opciones en donde es necesario que hagas clic con el mouse. Como siempre, para cualquier sistema o aplicación nueva que vayas a conocer, no necesariamente solo el sistema 7HL, sino que estas recomendaciones de forma general es que explores primeramente el entorno del sistema que vas a empezar a conocer, más si eres nuevo utilizando ese programa, o en este caso si eres nuevo a utilizar 7HL, te recomendamos que lo explores y que te vayas fijando muy bien en los mensajes que los sistemas te van dando a medida vas avanzando en ellos, porque estos sistemas son muy intuitivos y ellos mismos te van guiando. Por ejemplo, entro a módulos auxiliares y voy a planilla. Puedes ver que aquí están los diferentes botones y cada botón aparece una pequeña descripción. Si nosotros vamos a la parte de los grupos, puedes ver una pantalla muy sencilla y muy estándar. La mayoría de pantallas tienen los de 7HL tienen los menús o los botones en la parte de arriba: nuevo, grabar, modificar, cancelar, eliminar, y nada más tienes que ir llenando los campos que se te van solicitando. Puedes ver, por ejemplo, acá donde dice sueldo, hay siempre una pequeña descripción. Pasamos al otro y una pequeña descripción. Eso lo hace que los sistemas vayan siendo intuitivos. Aquí, cuando veas sombreado una opción, quiere decir de que puedes hacer clic ahí y te va a aparecer otra pantalla o una descripción dependiendo en el campo en donde te encuentres. Por ejemplo, ahí puedes ver sueldo extra por trabajos por hora o producción. 7HL tiene también algunas teclas de atajo. Por ejemplo, control N es para mostrar el catálogo de cuentas en cualquier pantalla en la que te encuentres. Y como decía, que es muy intuitivo. Si aquí tú detectas que hay una cuenta contable que te hace falta o la quieres modificar, simplemente te posicionas en ella y presionas el botón modificar. O si quieres crear una nueva, le das la opción crear cuenta y automáticamente te enlaza con la pantalla para crear código contable. Puedes hacer una búsqueda
puedes darle el botón siguiente para que siga buscando cuentas según el comodín que digitaste. Ok. Entremos por ejemplo a la pantalla de movimientos contables. Digitamos la fecha. Le vamos a digitar un concepto. Operaciones del día. Y como sabemos, hay ciertas restricciones al momento de estar ingresando el catálogo de cuenta. Como tú debes de saber, las cuentas que no son de movimientos, estas no pueden ser cargadas. Vamos a ver un ejemplo. Si yo trato de cargar esta cuenta efectivo en caja, esta tiene subcuentas, por lo tanto no se puede cargar. Si yo la trato de cargar, entonces el sistema me va a mostrar un mensaje al momento de querer grabar. Ahí está. Entonces por eso te digo de que es bueno cuando uno está empezando a conocer un sistema o cualquier programa, siempre ir leyendo los mensajes, porque en ellos te da la explicación de qué es lo que tienes que hacer. Aquí dice código contable ingresado no puede ser afectado porque posee subcuentas. Entonces seleccionamos otra cuenta. Aquí, esta sí. Veamos. Ok, nos la aceptó y ya se agregó a la lista. También cuando vas a eliminar un documento o una transacción, aquí siempre te hace una pregunta. Está a punto de eliminar partida. ¿Estás seguro? Sí. Ok, pero además de eso te pide también una clave. Colocamos la clave correctamente. Y ok, ahí se eliminó la partida. Aquí dice que se eliminó. Si por algún motivo te apareció una pantalla y no sabes cómo salirte de ella, en la mayoría de pantallas que te encuentres, con la tecla Escape, la tecla Escape es esta, con esa tecla te sales de cualquier pantalla donde te encuentres si es que no encuentras el botón de salida. Aunque por lo general la mayoría tiene su botón de cerrar, cancelar o salir. O presionamos la tecla Escape y te va saliendo de las pantallas en donde te encuentres. Ok, presionamos Escape. Los módulos y opciones a agregar y configurar dependerán de la complejidad de cada empresa. Así, una empresa puede manejar un inventario de 5 tipos de producto o otra puede manejar 5.000 tipos de productos, 10.000 o 15.000 tipos de productos. Entonces de ahí depende la complejidad. O también puede manejar una lista de empleados de 3, de 7, de 200 empleados, o tener una cartera de clientes de 100, de 1000, de 10.000. Entonces todo ello es lo que lo va haciendo fácil o complejo los procesos administrativos, y es donde se ve la necesidad de qué módulos o qué herramienta es la que se puede implementar para ayudar a todas esas operaciones que se van dando día a día, en donde te veas en la necesidad ya de no estar utilizando una hoja electrónica porque esta te queda corta debido a la complejidad de operaciones y la complejidad de utilizar una hoja electrónica manejando grandes cantidades de información. Por lo tanto, se te puede hacer necesario la implementación de un sistema que te ayude a minimizar y ahorrar todo ese tiempo.